¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Enlace Internacional, esta propuesta federal en política internacional que te arrimamos todas las semanas. En esta ocasión, junto a mi compañera Lu Faur, te vamos a traer distintos temas coyunturales, como por ejemplo esta reactivación que se ha generado en relación a Malvinas. Exactamente, vamos a estar analizando esta estrategia, esta campaña internacional que está desarrollando Argentina para visibilizar los derechos del país sobre las Islas Malvinas. También vamos a estar analizando la situación que se ha dado en cuanto a las negociaciones nucleares con Irán, que retomaron, después de 5 meses, retomaron las negociaciones. Tal cual, de hecho también vamos a profundizar sobre este proceso electoral que se ha llevado a cabo en Honduras, que está prácticamente arrojando resultados finales, entre otras cosas. Exactamente, y también tenemos una entrevista súper interesante para analizar esta nueva variante Omicron, a qué se refiere, qué tenemos que tener en cuenta. ¿Son efectivas las vacunas o no? Tenemos mucho para analizar y, por supuesto, segmento de medio ambiente y cultura. Pero te anticipamos todo en este pequeño video. Y ahora nos vamos a Malvinas, porque justamente para analizar estas estrategias que está desarrollando el gobierno argentino de cara para visibilizar justamente el legítimo derecho que tiene nuestro país sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Y esta campaña internacional de visibilización de los derechos tuvo como su puntapié la semana pasada con la creación de manera presencial del grupo de apoyo para la cuestión de Malvinas, que, como bien señalaba, la semana pasada, quien es el secretario de Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, viajó a Perú para justamente constituir este grupo de apoyo que va a tener diferentes iniciativas puntualmente en visibilizar el derecho que tiene Argentina sobre las islas. Tal cual, de hecho también se comunicó, se manifestó sobre el tema el embajador argentino en Perú, Enrique Bacanarvaja. Que va a ser el coordinador. Exacto, quien va a ser el coordinador de este grupo presencial. A esto hay que sumarle que se han armado ya varios grupos virtuales y la Argentina pasa a retomar una política exterior en materia de Malvinas que había dejado de lado durante algunos años. De hecho, estas posiciones se habían tomado por el año 2011 hasta el 2015. Después se dejaron de activar y es en el momento en el cual han decidido reactivar estas políticas para generar una nueva discusión, para dar el contexto internacional en relación a los intereses que representan para la Argentina y concebir el apoyo de distintos lugares. Países como Alemania también han brindado esta discusión, están poniendo sobre el tapete la variable de sentarse a discutir la soberanía y las condiciones en las que se encuentra esta toma por parte de Inglaterra. Claro, exactamente. La idea es que con estos grupos de apoyo lo que se hagan es distintas acciones, estrategias, políticas culturales, académicas, a fin de que se discuta el tema y también de exhortar al Reino Unido a que se siente nuevamente a negociar con Argentina, como viene, digamos, también exhortando las Naciones Unidas desde 1965. Recordemos que nosotros hace unos meses atrás lo charlábamos, el Comité de Descolonización de la ONU había dado justamente un apoyo hacia la Argentina para exhortar al Reino Unido a que se siente. Hace 2 semanas atrás la OEA también aprobó una resolución presionando en cierta forma a que sea el Reino Unido el que se siente a negociar, porque Argentina está dispuesto, por supuesto, a sentarse y retomar los diálogos en cuanto a la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Entonces es muy interesante que se desarrollen este tipo de estrategias de cara a visibilizarlo, de cara a presionar también y que tengamos el apoyo de países tan importantes como Perú, como Chile, como Bulgaria y Alemania, y probablemente en el marco de las próximas semanas vamos a tener otros grupos de apoyo. Estas políticas además han sido absolutamente acompañadas tanto por el canciller argentino Santiago Cafiero como por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, lo cual empodera y manifiesta la importancia y el grado que tiene para la agenda argentina en materia de política exterior. Sí. Además, también
comentarte que la semana que viene vamos a tener una entrevista con Guillermo Carmona para poder dialogar en primera persona, de primera mano, sobre lo que ha ido dejando estas acciones y la decisión de colocar en materia exterior como una prioridad absoluta el tema Malvinas. Exactamente, y también vamos a analizar la agenda Malvinas, 40 años, el año que viene se cumplen 40 años de la Guerra de las Malvinas, así que vamos a tratar de conocer cuáles son las diferentes estrategias de cara a este nuevo aniversario que se anunció, sí, recordemos, el 19 de noviembre, en el marco del Día de la Soberanía Nacional del 20 de noviembre, se anunció este trabajo de una mesa de trabajo interministerial que va a estar conformado por diferentes ministerios, como por ejemplo el de Defensa, el de Exterior, de Educación, de Ciencia, Innovación y Tecnología, de cara justamente a elaborar distintas estrategias y conmemorar los 40 años de la guerra. Interesante esta posición, esta decisión de Argentina de continuar con los reclamos, de entender e interpretar que la única lógica y vía de discusión son las diplomáticas, que no hay variables ni posibilidades de intensificar un conflicto, dado que Argentina lo único que pretende es generar diálogo para poder resolver en forma definitiva este conflicto que lleva tantos años. Exactamente, así que bueno, la semana que viene vamos a meternos más en profundidad todavía sobre el tema de las Malvinas, un tema muy sensible para todos los argentinos. Pero ahora nos vamos a ir hacia Honduras para analizar un poco la situación de este proceso electoral que se vivió el domingo. Exactamente, proceso electoral que estaba bastante analizado por la región, estaba viendo justamente para dónde vira la región en relación a los resultados que han ido arrojando los distintos procesos electorales y justo en la previa de lo que va a ser la segunda vuelta de Chile, ¿no? Exactamente. Bueno, básicamente el domingo, sí, los hondureños eligieron presidente, una figura presidente, 3 vicepresidentes, 128 diputados del Parlamento local y 20 del Parlamento centroamericano. Pero la novedad estuvo en que justamente estos resultados han arrojado de manera preliminar, porque todavía falta el conteo oficial, que Xiomara Castro, sí, la esposa del expresidente, del presidente que justamente fue derrocado por un golpe de Estado en 2009 de Manuel Zelaya. Xiomara Castro obtuvo más del 50% de los votos y mantiene una diferencia de 20% con el contrincante, que es del Partido Nacional, que es el partido oficialista de Juan Orlando Hernández, quien justamente esta semana reconoció su derrota y hasta inclusive a través de sus cuentas de redes sociales anunció que se había reunido en forma personal con Xiomara Castro para felicitarla y para brindarle justamente su apoyo de cara a sacar adelante a Honduras, porque hay que tener en cuenta que el contexto es muy difícil. Hay algo muy interesante en este proceso de ver cómo llega Xiomara Castro al poder, en el sentido de que ella, acompañándolo en su momento a Zelaya como presidente, empezó a tomar un rol activo, pero después hay muchos analistas que plantean que se referenció fuerte en las calles, exacto, que ha tenido una aceptación en los sectores populares, que ha trabajado en forma incansable por los hondureños y el resultado se encuentra en las urnas en este proceso, en un contexto, como planteabas, Luz, bastante complejo, donde la corrupción ha tenido un protagonismo muy importante, donde la situación en materia económica, en materia sanitaria, en materia social, es bastante delicada también por los propios efectos de la pandemia. Exacto, por los propios efectos de la pandemia y también por el cambio climático. Hay que recordar que Honduras a fines de 2020 sufrió una serie de huracanes muy importantes que devastaron la economía de este país, además de que viene atravesando una situación bastante compleja anteriormente. Y es muy importante lo que señalas de este contexto de corrupción y de narcotráfico. ¿Por qué? Porque Juan Orlando Hernández, el actual presidente de Honduras, que de hecho está cumpliendo su segundo mandato, pese a que la Constitución de Honduras lo prohíbe, ha sido señalado por diferentes situaciones de narcotráfico. Recordemos que el hermano, Tony Hernández, está preso cumpliendo una condena de cadena perpetua en Estados Unidos por diferentes hechos de narcotráfico. Ha sido señalado entonces como también tener algún tipo de participación en el narcotráfico en distintos juicios, pero no hay ninguna presentación formal contra Juan Orlando Hernández. Entonces también se analiza la posibilidad de qué es lo que va a pasar, si se va a efectuar efectivamente una denuncia formal en contra de Juan Orlando o se lo va a extraditar a Estados Unidos, si la Corte Suprema, que hay que tener en cuenta el año que viene, cambian las autoridades de la Corte Suprema, deciden iniciar alguna investigación interna o no. Interesante el proceso que viene
en Honduras en el sentido de que la llegada de Xiomara Castro representa un quiebre, sí, representa un giro absoluto en el cual se pueden dar discusiones muy concretas, muy reales y sobre todo en este contexto donde en la región se han producido varios giros, donde los efectos de la pandemia ha llevado, como en este caso una vez más, a perder a los oficialismos también. Es una constante, podríamos decir un patrón que identificamos en varios procesos electorales, así que está todo por darse, está todo por discutirse en Honduras y con varias noticias y novedades que podemos llegar a tener en el corto plazo. Exactamente, seguramente vamos a tener más novedades, primero también cuando se oficialicen ya los resultados y también ver cuáles son las diferentes, digamos, los diferentes programas políticos que va a encarar Xiomara Castro. Ella ya en su programa, ¿sí?, en cuanto fue la campaña electoral, había anunciado cuáles eran algunos de los principales tópicos de lo que iba a desarrollar cuando asumiera la presidencia, y uno tiene que ver con conformar un Estado socialista, democrático, abierto. Va a empezar a implementar lo que serían las consultas populares. También dijo que va a llamar a una asamblea constituyente para modificar la Constitución Nacional, y también planteó la posibilidad de introducir la despenalización del derecho, o sea, la despenalización del aborto, pero en 3 casos puntuales, porque hay que tener en cuenta que Honduras es una sociedad muy conservadora y que ha estado muy reticente a realizar cualquier tipo de modificación en cuanto al aborto. Allá está completamente prohibido en cualquier ocasión. Ella introduciría cambios en el sentido de, por ejemplo, en casos de violación, en caso de riesgo de muerte de la mujer o en caso de malformación del feto. Interesantísimo este rol de Xiomara en la propuesta desarrollista, pero con una perspectiva que deconstruye la realidad, o sea, que va a analizar y con la intención de anticiparse a los distintos conflictos que por ahí se han dado en la región. Me parece interesante y ver justamente cómo propone y cómo hace para poderlo trabajar con los sectores por ahí más empoderados en materia empresaria de Honduras. Sí, y hay que ver también cómo terminan los resultados del Parlamento, porque todavía no se conocen bien. Se habla de una estimación de que probablemente el partido de Xiomara Castro, que es Libertad y Refundación, obtenga la mayoría en el Parlamento, pero todavía no está confirmado, y en caso de que si el Partido Nacional vuelve a tener mayoría en el Parlamento, probablemente se le dificulte mucho la gobernabilidad, no así si su partido tiene la mayoría. Identificar va a ser fundamental, identificar este proceso de gobernabilidad que vaya a generar y ver cuál es la predisposición de los distintos actores. Exactamente, así que vamos a estar atentos, por supuesto, a seguir analizándolo. Tal cual, pero ahora nos vamos a dialogar un poco sobre lo que está pasando en relación al pacto nuclear. Exacto, nos vamos a Viena. ¿Por qué? Porque allí es donde se están desarrollando desde este lunes las nuevas negociaciones, los nuevos diálogos entre Irán y los 5+1, como se conoce, del Plan de Acción Integral y Conjunto del Programa Nuclear, ¿sí? Básicamente, Irán, después de 5 meses, decidió también aceptar sentarse en esta mesa de negociación en Viena, como hace 5 meses, el 20 de junio habían finalizado las primeras negociaciones, que habían terminado muy bien, de hecho, en su momento, con grandes avances, creación de grupos de cara a realizar diferentes trabajos y coordinar para que Irán vuelva a incorporarse a este plan de acción integral conjunto y que Estados Unidos definitivamente levante las sanciones impuestas principalmente desde 2018 por Donald Trump, que decidió retirarse unilateralmente del acuerdo. Tal cual, también tener en cuenta el contexto en el que se da esta realidad. Esas decisiones que tomó en 2018 Donald Trump estaban muy vinculadas al diálogo que tenía con Benjamín Netanyahu en su momento, y me refiero a la presión de Israel sobre Estados Unidos en forma permanente sobre estas negociaciones. Sí, que continúa. Totalmente, de hecho podríamos decir que hasta es una política de Estado de Israel, el hecho de que no se reanude este acuerdo, este pacto, y de hecho me da la impresión de que hoy Israel es uno de los principales interesados en que no vaya a generarse ese acuerdo nuevamente. No, es que de hecho ya lo han dicho. Yair Lapid, que es el ministro de Relaciones Exteriores, estuvo la semana pasada en Londres, estuvo también en Francia, hizo un escrito junto con la ministra de Relaciones Exteriores en un diario apuntando a que él está completamente en contra de que se vuelva a reactivar este plan de acción integral conjunto. No quiere que ingrese dinero para Irán porque lo que ellos dicen es que, Irán está predispuesto a seguir
generando, digamos, el enriquecimiento de uranio para crear un arma nuclear. Dice que, digamos, es un pretexto simplemente el Plan de Acción Integral Conjunto. Lo que pasa también es que en los relevamientos que han llevado a cabo organismos internacionales, eso no está demostrado. No, de hecho se demostró en 2018, cuando sale Estados Unidos, la Agencia Internacional de Energía Atómica o el Organismo Internacional de Energía Atómica demostró que no había habido ningún tipo de incumplimiento por parte de Irán. Y con un acuerdo que de hecho había propuesto Estados Unidos y que fue uno de los caballos, podríamos decir, de gestión de Barack Obama. Exacto. Con Joe Biden como vicepresidente, lo cual eso fue una de las cosas que llamó la atención en que ya no se haya generado un acuerdo. Sí, el tema es que, claro, está muy complicado también desde el punto de vista también de Irán. Por un lado también de Joe Biden, que no quiere ceder mucho por la presión también de los conservadores y de los republicanos en su propio país. Y por el otro lado también Irán, que está diciendo que ellos están dispuestos a reincorporarse en este acuerdo siempre y cuando Estados Unidos levante completamente las sanciones contra Irán. Aquellas que tienen que ver con el Plan de Acción Integral y otros que no tienen nada que ver. O sea, quieren que se levante todas las sanciones contra Irán, y en lo que Joe Biden estaría bastante, digamos, reticente a levantar todas las sanciones. Lo que da la impresión es que un acuerdo podría llegar de la mano del objeto de volver al acuerdo que había generado Barack Obama. Esa sería la salida, pero las presiones que podría llegar a generar Israel y sobre todo el deterioro de gestión podría llegar a ser importante. Sí, hay que estar atentos, por supuesto. Bueno, es muy importante que por lo menos después de 5 meses se hayan sentado nuevamente a negociar. Hay que también tener en cuenta, agregando lo que estábamos comentando recién, que digamos, el poder en Irán pasó de justamente a manos de Ebrahim Raisi, un clérigo ultraconservador que tiene también una política de no ceder tanto ante las presiones de Estados Unidos. Es más, ellos han dicho que frente a la presión de Estados Unidos y de la comunidad internacional para que deje de hacer justamente el enriquecimiento de uranio, no van a ceder hasta que no levanten las sanciones. Y de hecho, por ejemplo, esta semana, Rafael Grossi, quien es el director del Organismo Internacional de Energía Atómica, dio cuenta de que ya se conoció que, digamos, los distintos inspectores habían encontrado que Irán había presentado 5% de uranio en gas para enriquecer uranio, sí, al 20%. Recordemos que al 90% se obtiene un arma nuclear. Ya de hecho hay data de que Irán tiene enriquecimiento de uranio al 60%. Exacto, y de hecho es muy interesante la figura de Rafael Grossi, este diplomático argentino que está a la cabeza de este organismo internacional. Justamente ha cumplido un rol muy importante, muy interesante para destrabar estas charlas, y vamos a tratar de seguirlo de inmediato justamente para ver cómo evoluciona. Yo creo que a principios del año que viene pueden haber novedades en relación a avances concretos. Ojalá realmente que sea así, porque también los que más están afectados, podríamos llegar a decir, son los iraníes, en el sentido de las sanciones económicas en contra de este país que no ha permitido ningún tipo de crecimiento. Recordemos que no solamente están las sanciones impuestas por este plan de acción, sino que hay sanciones en contra de los países que negocian con Irán por el tema del petróleo, como por ejemplo China y demás. Exacto, pero ahora lo que sí, no te vayas a ir, porque en el próximo bloque vamos a tener una entrevista interesantísima para ver qué está pasando con estas nuevas variables de COVID en África, para interpretar un poco todo lo que ha pasado. Estamos llegando prácticamente a fin de este año y queremos analizar todos los fenómenos que se han generado en materia de COVID. No te vayas, quédate ahí. ¿Querés internet? Entonces querés Aero. Internet que vuela en todo Mendoza. Llámanos al 0810-333-0446. Ingresá a www.aero.com.ar. Aero. Internet que vuela. Continuamos con Enlace Internacional y, como te anticipamos, queremos analizar un poco en profundidad la realidad que se está dando en relación a las cepas de COVID que han ido mutando, a las realidades que se están generando en base a la actualidad que se ha dado en África. Pero para esto tenemos una entrevista. Exactamente, ya tenemos en comunicación telefónica al doctor Sergio Zaraco. Él es toxicólogo, además presidente de la Asociación Argentina de Toxicología, que muy amablemente está en contacto con nosotros. Muy buen día, Sergio, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, un gusto. ¿Cómo están ustedes? Igualmente. Bueno, bien decía Augusto que estamos tratando de entender estas nuevas variantes de la cepa. Puntualmente hablemos de la situación de Omicron, esta nueva variante que está generando muchísima preocupación a nivel mundial. ¿Qué se sabe hasta ahora de Omicron? Primero es entender qué es lo esperable con cualquier proceso infeccioso causado por virus. Sí. Estos virus, sobre todo respiratorios, como es el caso del SARS coronavirus o los de la gripe, tienen la propiedad de permanentemente estar sufriendo cambios, estas mutaciones, que son naturales en los virus para poder sobrevivir. Y de esta forma hacerse más eficientes para poder encontrar un huésped, en este caso en los seres humanos, que es lo que permite que se pueda transmitir entre persona y persona. Hay muchos procesos virales, que se da también entre animales, y que algunos de estos, dentro de estas mutaciones, hacen que pasen a ser transmitidos de animales a humanos y en otras mutaciones de humanos a humanos. En esto es lo que dio lugar al SARS coronavirus allá a fines del 2019, que al ser un virus nuevo y tener estas características es lo que generó las alarmas en la Organización Mundial de la Salud y después declarar la pandemia que hoy venimos transitando. Dentro de estas variables tenemos que hay miles de variables ya de este virus, el SARS coronavirus, pero se presta atención en aquellas que tienen ciertas particularidades que las colocan como variantes de preocupación o que estar bajo alerta. Y para que no estigmatizar a los países, a que antes conocíamos como la variante del Reino Unido, la de Sudáfrica, la de la India, la de Brasil o Manaos, se les decidió poner un nombre del alfabeto griego y ahí es de las que hoy estamos escuchando, la alfa, la beta, la delta, y ya estamos en la Omicron. Y que esta variante que entró en este estatus de observación y alerta tiene características que en este poquito tiempo que se identificó, que hablamos de 3-4 semanas, nos indica que es una variante que es muy contagiosa, similar a la delta, tal vez un poco más, que esto se está poniendo en manifiesto porque apenas se detectó y se vio por las investigaciones de laboratorio en Sudáfrica, que aparte tuvieron la responsabilidad de alertar al mundo de que estaba esta nueva variante. Ya aparecieron casos en distintos países de Europa y también de América, como en Brasil, por ejemplo. Pero los datos que tenemos hasta el momento, afortunadamente, nos indican que no parecería ser más peligrosa o grave, ya que los pacientes que enferman por esta variante tienen una sintomatología típica de cualquier enfermedad viral, con mucho de pérdida de fuerza, de caimiento, que es lo que denominamos como astenia, esta pérdida de fuerza, dolores musculares, articulares. Algunos pueden hacer temperatura, pero afortunadamente no hay muchos eventos que afecten la parte respiratoria. Y sobre todo, en donde estos cuadros tienen estas características, son los que están vacunados. Entonces, de acá, en lugar de estar preocupados y asustados a veces con esta vorágine que da la información a nivel mundial, poner las cosas en su lugar, saber que esto es esperable y propio, por eso a nivel mundial permanentemente se está atento y investigando los casos positivos que se envían a laboratorios especiales para ver si hay cambios o mutaciones que puedan generar estas nuevas variantes. Pero lo que sí hoy sabemos y que nos tiene que dar tranquilidad es que la vacuna siguen siendo altamente eficaces, es decir, que disminuyen el riesgo de tener complicaciones graves o muerte, y ahí es donde tenemos que ocuparnos de que aquellos los que aún no se han vacunado lo hagan con total tranquilidad, porque las vacunas son seguras, y esto no es porque se me ocurre a mí o porque hubo una fase 3 en algunos cientos o miles de personas que lo dicen, sino hoy hay millones, miles de millones de personas vacunadas en el mundo en un corto periodo de tiempo, estamos hablando de meses, menos de un año, en donde esto es una investigación que a veces pocos medicamentos lo tienen, que nos permiten saber que es seguro, ya que no hay descritos casos de eventos adversos severos ante esta gran
multitud de personas que han sido vacunadas. Es decir, las vacunas son seguras. Por otro lado, eficaces, y esto es lo que tenemos que tratar. Aquel que no se ha vacunado o todavía no vacuna a sus hijos, que lo hagan con total tranquilidad, y los que se han puesto la primera dosis se pongan la segunda dosis, porque esto es fundamental, sobre todo para las variantes Delta y esta Omicron también. Y aquellos que llevan más de 6 meses desde la última dosis, hagan su refuerzo de acuerdo a los esquemas que están presentes, porque eso mejora la situación inmunológica y que estemos en mejores condiciones para afrontar esta pandemia que todavía tiene un largo camino por delante. Bien. Sergio, en relación a la forma en la que se empezó a difundir esta variable en África, algunos países europeos tomaron la decisión de empezar a cerrar fronteras nuevamente, a cortar vuelos. A esto lo criticó con vehemencia la Organización Mundial de la Salud, pero nos terminamos encontrando con que se fracasó con las campañas que se llevaron adelante en África. ¿Qué está faltando para que se entienda que de este fenómeno, de esta pandemia, se sale en forma global? A ver, acá tenemos estas cosas que hacen a la idiosincrasia humana. O sea, tenemos la responsabilidad de los agentes de salud de un país como Sudáfrica, que dijeron que tenían, y en lugar de trabajar y en conjunto generar, lo castigan aislándolo y cerrándole todos los vuelos en este sentido. Y que ahí es donde tenemos que entender. O sea, seguimos cometiendo los mismos errores y que a veces esta incertidumbre o desconfianza generan, como era en siglos pasados, poner el que tiene peste afuera. Y esto no es así. Acá lo que tenemos que hacer, porque hoy sabemos de este virus, cómo se transmite, cómo se comporta y cuáles son las herramientas con que contamos para ser menos vulnerables a esta amenaza infecciosa. Y que esto tiene que ver con reforzar y mantener las medidas de autoprotección, que es el correcto uso de barbijo cuando estamos sobre todo en espacios cerrados, mantener muy bien ventiladas los ambientes donde vamos a estar, evitar las grandes aglomeraciones de personas, y sobre todo la vacunación, que esto es la clave. Y que esta vacunación, los países que tienen más posibilidades económicas, sumar y colaborar con aquellos países que son más vulnerables desde lo económico, para que puedan intensificar estas campañas de vacunación. ¿Por qué? Porque el hecho de estar vacunado tiene un doble aspecto. Por un lado, el personal, que si yo estoy vacunado, me da tranquilidad que estoy en mejores condiciones en caso de ser infectado y que lo más probable, o sea, de esta pandemia vamos a salir todos infectados por el coronavirus. El hecho es cómo me pesca esa infección a mí. Entonces tengo que tratar de estar en las mejores condiciones para que termine siendo un proceso banal, un cuadro infeccioso respiratorio alto, con un catarro y nada más, y eso lo voy a lograr teniendo una cobertura de vacunación completa como hablamos. Y por el otro lado, el aspecto solidario que tiene la vacunación es que si yo estoy vacunado, en caso de infectarme, el riesgo de que contagie a otro es mucho más bajo, porque tengo menos carga viral, tengo menos riesgo de contagiar a otro, por lo tanto, si llego a contagiar a otro, el riesgo que el otro tenga complicaciones es más bajo porque recibió menos virus de mi parte. Y por otro lado, el hecho de estar vacunados también hace que cuando me llega el virus, el replique, el cambio que hay, es mucho menos activo o efectivo, y esto disminuye el riesgo de que puedan aparecer nuevas variantes. Es decir, la vacunación tiene un aspecto individual, que es de protegerme para que no la pase mal, y que cuando hablamos de pasarlo mal es terminar en terapia intensiva o en situación de muerte, o que quede con otro que pocos hablan, que es la COVID prolongada, y que esto deja secuelas, y que hoy estamos viendo en los hospitales con distintos procesos neurológicos, cardiovasculares, endocrinos y demás. O sea, no es un resfrío, tiene sus complicaciones, muchos la pasan bien, pero otros pueden quedar con secuelas. Y lo otro tiene un aspecto solidario, y esto es un poco a lo que vos planteabas. Y acá lo solidario es lo que nos va a permitir salir de esta pandemia, y es que tenemos que lograr que esta vacunación sea global para que disminuya el riesgo de que aparezcan nuevas variables que hasta ahora venimos zafando porque no impactan en cuanto o escapan a la efectividad de la vacuna. Pero esto no quita que en cualquier momento se pueda producir y vamos a tener que empezar de vuelta con toda una campaña con una vacuna que tenga los cambios
necesarios para que también sea efectiva para generar anticuerpos ante esas eventuales. Entonces, ganemos tiempo, vacunémonos y solidariamente todos los países del mundo tenemos que intervenir para que aquellos que tienen menos recursos o posibilidades también lo hagan. Claro. Bueno, justamente en base a lo que usted señala, doctor, esta semana el G7 tuvo una reunión de carácter emergente para justamente tratar de desarrollar una campaña para la donación de vacunas. Y en ese contexto se está agilizando un poco, se está tratando de agilizar el envío de 1.000 millones de vacunas. Además que China también se comprometió, tema aparte, no desde el G7, a donar también un millón de vacunas hacia Sudáfrica. Porque teniendo en cuenta también el porcentaje, 23% de la población de Sudáfrica mayor de 12 años tiene las 2 dosis. Es muy bajo, ¿no? Exactamente. Acá lo que tenemos que lograr es ampliar el 60% con las 2 dosis completas, que eso ya empieza a dar una protección relativa. Lo ideal, y estamos viendo que esto tiene que llegar al 80%, 90%, que aquellos países que tienen muy buena cobertura la están pasando bien. Por ejemplo, España, si lo comparamos con Alemania. Alemania tiene un porcentaje, y que esto no es cuestión de riqueza o situación económica del país. Alemania tiene un grave problema social de que muchos han elegido no vacunarse. Entonces esto está generando un impacto de una saturación del sistema sanitario, que a veces se están viendo con situaciones de gravedad y un aumento en la curva de mortalidad. Y otros países como España, que tuvo una mayor aceptación de la vacunación y donde tiene un alto porcentaje de personas vacunadas, están teniendo un número alto de casos, es decir, de infectados, pero no se refleja en la ocupación de camas hospitalarias, terapia intensiva y mortalidad. O sea, es sustancialmente menor a las olas que tuvieron antes. Tal vez este impacto se vio en España producto de lo devastador que fueron las olas anteriores que tuvieron. Entonces, a veces la experiencia les hizo ver la importancia de que vacunarse los protege, y hoy está teniendo y viendo los frutos, y comparativamente. Entonces, acá, si ustedes observan, vienen subiendo progresivamente los casos, la tasa de positividad va en aumento, es lo esperable, lo lógico, y lo que ha pasado en todo el mundo, y acá va a pasar también, vamos a empezar a tener más casos, y que esto es producto, por un lado, de la evolución natural del virus. Segundo, porque nos hemos relajado, y la pandemia no pasó, nos tenemos que seguir protegiendo. Por más que estemos vacunados, hay que seguir usando el barbijo, la distancia interpersonal, mantener los espacios ventilados, cuidémonos para que en el caso de infectarnos tengamos más posibilidades que transite como un simple proceso catarral, y insistamos con el hecho de la vacunación, que tenemos la suerte de que hoy hay disponibilidad de vacunas, que todas son seguras, que no tenemos que pagarla porque el Estado se hace cargo, y que esto podemos ir, presentarnos directamente con nuestro documento o el carnet para tener la confirmación de qué dosis nos corresponde y cuál de las vacunas, y esto es lo que nos va a permitir tener tranquilidad y ver si en el transcurso del 2022 sí podemos darle un cierre a esta situación que venimos transitando, que no solamente nos ha hecho un daño en lo humano, en las muertes, en las secuelas, en el aspecto sanitario de salud, sino también en el aspecto social, el aspecto psicológico y el aspecto económico. Y la solución es que todos tenemos que estar comprometidos, porque es la forma de abordar estas crisis mundiales que nos ha tocado pasar en esta generación. Bien. Sergio, no quería dejar de preguntarte en este contexto del daño que ha generado en materia social, económica, sanitaria. ¿Qué pasó con la intención, con el objeto de trabajar sobre las patentes? ¿No se pudo avanzar? ¿En qué quedó? A ver, lo que pasa es que el tema de patentes tiene que ver que lo que hace falta es la tecnología, y la industria vienen liberando, por ejemplo, el Instituto Gamaleya de Rusia viene liberando y pasando información a distintos países para que puedan producirla. El tema no es la patente, sino es el que tiene que tener la tecnología y la infraestructura necesaria para producir este tipo de vacunas, y que no todos los países están en estas condiciones.
Exacto. Bien, Sergio, yo también quería consultarle con respecto a lo que mencionaba recién de la necesidad de la vacunación, ¿sí? Del tema de incentivar que la gente vaya, pero hemos visto no solamente aquí, en Mendoza, en Argentina, sino a nivel mundial, que hay un segmento de la población, principalmente entre los 18 y los 39 años, que están reticentes a ir a vacunarse. ¿Por qué cree usted que es importante que este segmento vaya a vacunarse en cuanto a la propagación del virus? A ver, primero porque tienen el mismo riesgo de infectarse y de hacer complicaciones. Y que si tal vez estadísticamente tienen menos riesgo de mortalidad, sí pueden quedar con secuelas. Y esto lo estamos viendo en deportistas y demás, que pueden quedar con afectaciones a nivel cardíaco y a nivel neurológico de otros órganos. Entonces ese es el primer porqué, porque a veces si uno cree que es Highlander por su juventud y no le va a pasar nada, y lamentablemente le tenemos que decir desde la salud que sí, que tienen una alta probabilidad de que les pase algo. Si bien su mortalidad es baja, las secuelas no son tan así. Pueden tener secuelas y a veces graves. Y por el otro lado, porque es importante, y esto se ha demostrado también, no solamente en ese grupo etario, sino en los niños, que si bien tienen pocos síntomas, son transmisores de enfermedad, porque no se dan cuenta que están enfermos, porque no tienen síntomas, pero contagian. Entonces, esto hace a que se mantenga lo que habíamos dicho, la transmisibilidad, el mayor riesgo de mutación y las consecuencias que puede tener. Es decir, que el hecho de vacunarnos es ese aspecto solidario, para que frenemos de una vez por todas la complicación que puede existir de que salte una de estas variantes que nos complique otra vez todo y tengamos que volver de cero en lo que hace a los esquemas de vacunación. Exacto. Bueno, esperemos que esta nueva variante y la preocupación mundial que está generando, las alertas no generen pánico, por supuesto, pero sí ayuden a concientizar de que continuamos en pandemia y que no debemos relajarnos en cuanto a las medidas para evitar la propagación, ¿no? Sin duda, esto es clave, y así como empezamos con la variante alfa, la beta, la gamma, la nu, hoy la Omicron, y van a seguir creciendo este alfabeto griego con nuevas variantes, porque es lo propio, natural, como dijimos al principio, y que la herramienta que hoy tenemos afortunadamente sirve, que es la vacuna con el esquema completo, que son las 2 dosis, y el refuerzo en aquellos grupos de riesgo, como se viene realizando, y que tenemos la posibilidad también de que hoy en nuestro país están disponibles, que son asequibles, es decir, es fácil llegar, no tienen costo para nosotros, y que esto es lo que nos tiene que concientizar y generar no temor, sino confianza para poder buscar una solución que nos permita también solidariamente disminuir el riesgo de que podamos estar infectando a nuestros seres queridos, a otras personas, o que pueda aparecer una de estas variantes que nos cambie otra vez la historia. Entonces, las herramientas están, es una solución que hay que construirlas entre todos, y acá el compromiso de cada uno de los ciudadanos mundiales en esta gran aldea, como siempre se ha dicho, tiene que ser solidaria para que podamos salir y volver otra vez a la normalidad que tanta falta nos hace. Sergio, te agradecemos muchísimo el contacto. Seguramente te vamos a llamar en el corto plazo para ir trabajando, para llevar de cerca todo lo que va generando, todo lo que va impactando en materia de coronavirus, y agradecemos muchísimo tu predisposición y tu capacidad pedagógica para podernos explicar. Al contrario, es un gusto el poder de permitir a veces espacio de que podamos charlar, conversar, dar información y hacerlo desde el componente científico, donde no existen intereses que estén atravesados por distintas situaciones sociales, económicas o políticas, sino lo que nos mueve es la ciencia, en donde uno trata de ser lo más objetivo posible y poder dar una información que sea válida, confiable y segura para la población. Totalmente. Sergio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Con nosotros el doctor Sergio Zaraco, toxicólogo, docente universitario, exministro de Salud de la provincia de Mendoza, entre otras cosas. La verdad que una claridad absoluta. Y la verdad que te deja pensando, te ayuda a analizarlo, y el único camino que hay es por el lado de la vacuna. El único camino, exactamente, es por el lado de la vacuna y también por el lado de la información. Por eso también nosotros hacía un tiempo que queríamos dedicar un poquito de tiempo a generar, digamos, este tipo de conversaciones para brindar información y no entrar en pánico, sino actuar en consecuencia. Ahora no te vayas, quédate ahí, que en el próximo bloque tenemos la propuesta semanal en materia de medio ambiente y en cultura.
Seguí la cartelera del Imperial en sus redes sociales. Atentos a vos, atentos a tu entretenimiento. Maipú Municipio. Último bloque de Enlace Internacional y como te habíamos prometido nos vamos a meter de lleno en este segmento de medio ambiente hoy con un tema súper interesante que es residuos y tratamientos seguros. Exacto, para esto estamos en contacto vía Zoom con Aldana Oyarzábal, ella es ingeniera en recursos naturales y renovables y una de las socias fundadoras de Equilibrio. La verdad que principalmente le queremos agradecer, antes de saludarte Aldana, te agradezco porque la verdad que es un tema que nos gusta muchísimo profundizarlo y poder hacerlo con vos de primera mano es un gusto enorme. Buen día. Buen día a ambos, muchas gracias por invitarme, para mí es un placer estar acá y tener un tiempito para que todos pensemos y reflexionemos, como vos decís, Agus, de un tema que no solo que es muy importante, sino que nos implica a todos, porque los residuos están alrededor nuestro y todos los generamos y es importante empezar a tomar conciencia sobre eso como punto de partida para empezar a buscar soluciones amigables para el ambiente. Exactamente. Bueno, Aldana, y contanos qué es lo que hacen desde la empresa Clipio para tratar este tema de residuos, cuáles son los tratamientos seguros que ustedes ofrecen. Bien, nosotros hacemos un abordaje integral de todas las etapas que va cursando un residuo, desde su origen hasta su fin. Lo primero que tenemos que entender es que hay diferentes tipos de residuos, no solo por sus características, sino por la peligrosidad y por el tratamiento que requieren hasta ser inocuos o ser estabilizados o ser degradados y vueltos a la naturaleza. Entonces, lo que nosotros hacemos es, primero que nada, poder diferenciar esos tipos de residuos y para cada uno de ellos establecemos un plan desde la generación del residuo, pasando por el tratamiento y la disposición final de este mismo, para asegurar no solo que el tratamiento sea seguro, sino que sea estable a lo largo del tiempo. Por ejemplo, no es lo mismo un residuo líquido que un residuo sólido, que puede ser, por ejemplo, los que generamos en nuestra casa y que sacamos todas las noches al canasto de la basura, y no es lo mismo un residuo, un suelo contaminado con hidrocarburos. Entonces, para cada tipo de suelo vamos a tener un tratamiento y una disposición final, que además está regida por leyes diferentes. Claro. Bien, ¿y cuáles son los desafíos que ustedes entienden que vienen en lo inmediato en lo que es tratamiento de residuos? ¿A dónde está el desafío concreto para ustedes? Mira, estamos en una situación muy particular a nivel global porque se está tomando mucha conciencia de las problemáticas ambientales en general y de las asociadas con los residuos. El desafío yo creo que está en poder apuntar en dos sentidos. Por un lado, en lo que nosotros como personas podemos hacer en nuestras casas, que suma muchísimo y ayuda sobre todo a concientizar y a disminuir la cantidad de residuos que generamos. Y por otro lado, apuntar a las grandes industrias y también al Estado, que es en definitiva quien hace los tratamientos o que tiene la capacidad de hacer tratamientos a mayor escala. Entonces los desafíos están en poder generar tratamientos de estos residuos a grandes escalas que realmente permitan diferencias en los volúmenes, la cantidad que por ejemplo, que podemos compostar de un residuo, ¿sí? Pensemos acá en Mendoza que somos una provincia con mucha actividad agrícola. Esa actividad agrícola genera un montón de residuos orgánicos provenientes de la misma, o bien de las labores, como puede ser una poda, o bien de un proceso industrial, como restos de carozos. Entonces ahí el desafío estaría en generar algún tipo de tratamiento. Estoy poniendo este ejemplo para sí, clarísimo. Por ejemplo, podríamos compostar todas esas grandes cantidades de residuos que de otra manera quizás terminen en una disposición final
de relleno sanitario, pero podríamos recuperarla, podríamos generar energía, podríamos generar fertilizante, y que en definitiva van a volver al suelo que nos está brindando todos esos productos agrícolas. Entonces el desafío está en empezar a generar cambios a nivel regional y para después poder proyectar a mayores escalas. Claro, clarísimo, Aldana. Realmente ha sido un placer dialogar con vos y seguramente vamos a volver a convocarte para analizar otros temas. Al contrario, desde acá, de nuevo, mi agradecimiento y siempre dispuesta porque realmente es un tema que necesitamos empezar a hablar ya mismo, porque es el momento de hacer las cosas, así que estoy siempre a disposición, les mando un saludo grande. Bien. Muchísimas gracias. Hablábamos con Aldana Oyarzábal, ella es ingeniera en recursos naturales renovables y es una de las socias fundadoras de Clipio. Nosotros hace un tiempo hablábamos con Augusto Mazuco, también otro de los socios fundadores. En esta oportunidad queríamos hablar también con Aldana para conocer justamente un poco más de qué se trata este emprendimiento Clipio, que se encarga de ir hacia una evolución sustentable y es de manera interdisciplinaria, por eso convocábamos a Aldana y seguramente la vamos a volver a molestar, ¿no? Totalmente, además lo rico de cómo te lleva a pensar y a interpretar por ahí es algo que uno lo trata de construir, lo trata de poner en valor, pero cuando te lo plantean con esta lógica, con esta capacidad, te ayuda a por lo menos uno planificarlo y pensarlo de otra manera. Tal cual, así que bueno, vamos a seguir tratando este tema. Pero ahora nosotros vamos al segmento cultural, porque tenemos una película muy interesante para charlar, ¿sí? Vamos a vincularlo con esta entrevista que teníamos con el doctor Aldo Sergio Zaraco sobre las variantes de Omicron, la situación del COVID y demás. Vamos a ver primero el tráiler y ya charlamos un poquito más. Mourir du coronavirus. Non, ma chérie, tu vas pas mourir. Ton père exagère, tu sais bien. Mais pas du tout. Ça commence par un petit rhume, une grippette, puis après ça descend sur les poumons comme ça t'attrape, ça te serre, tu peux plus respirer et tu meurs étouffé. Non, Martin, stop, arrête là. Non, 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 attends, n'ouvre pas. C'est le Covid. Les enfants, ils vont pas. 2 secondes. Faut que tu reviennes, c'est le bordel ici, les devoirs, la bouffe, la concierge vient plus. Je sais pas ce qu'elle fout, moi d'ailleurs, cette conne. Je suis Diego, le mari de Paola, la concierge. Oui, je sais. Tous dans le même immeuble, on sait même pas comment on s'appelle. Moi, c'est Agathe. Chanteuse, donc. Ah, vous connaissez les chansons? Ouais, par cœur. L'isolation est tellement bonne dans l'immeuble, on se régale tous les jours. L'alcool, tu as petit feu, tant mieux, on n'est pas pressé. Et je change. Ça pourra pas te faire de mal, au pire ça désinfecte. Ah, oh mon Dieu. Putain, tu sais que t'es pas content. Avec la pénurie de gel hydroalcoolique, on va se faire des couilles en or. Donnez, docteur, ils aimeraient bien avoir des masques. Il n'y en a plus, il y a pénurie. Et que tout le monde soit testé aussi. Pourquoi faire? Ça fait peur à l'immeuble. C'est long, hein? C'est dingue, faut qu'il y ait un virus pour qu'on se rencontre enfin. Quoi? Monsieur, je vois pas votre visage là. Il faut... Ah, c'est bien là. Ah. Immeuble de taré. Veíamos el tráiler de Calle de la Humanidad
2008. ¿Sí? Es una película francesa dirigida y protagonizada por Danny Boom, que es una propuesta completamente diferente, porque en esta ocasión es una película de humor. Trata de tomar una temática tan compleja como es el coronavirus y lo que vivimos en cuanto a lo que fue el inicio de la pandemia y el fuerte confinamiento de los diferentes países, y lo toma desde un humor muy respetuoso, familiar, entonces por eso también es destacable. Y básicamente la película trata sobre 7 familias que viven en un complejo de Francia, de París. Apenas acaba de decretarse el confinamiento y a pesar, digamos, de que están confinados, ¿sí?, por el producto de la pandemia, tienen que cruzarse por diferentes motivos estas 7 familias. Y empiezan a conocerse porque casi no se conocían. Y bueno, y aparecen diferentes personajes muy interesantes y que los vimos todos a lo largo de la pandemia, como por ejemplo el típico que hace uso de las redes sociales o que hace ejercicio en un departamento 2x2, o la persona que trata de sacar fruto económico de la pandemia, el que quiere conseguir la vacuna a toda costa. Muy interesante la propuesta. Es interesante también ver el trabajo que se ha generado en cómo identificar en cada personaje matices de todo lo que hemos ido viendo en estos contextos de cuarentena. Además, también nos da la posibilidad de, con mucho respeto, poder empezar a reírnos de nosotros mismos en relación a la capacidad que tuvimos o no y a las formas en las que nos manejamos. Situaciones hilarantes en donde nos metimos también, hay una realidad, cómo actuamos apenas fue el tema del confinamiento duro. Así que es una buena propuesta, interesante para salir un poco de lo trágico, porque el tema de COVID es un tema trágico, si bien es desde el punto de vista del humor, es un humor, como decía, muy respetuoso, familiar y que se enfoca por ahí en situaciones un poco cliché, podríamos llegar a decir, o cosas que hemos visto y les mete, digamos, el humor para que nos saque una sonrisa y nos dé también un poco más de esperanza de qué es lo que va a venir. La podés ver en familia, la podés ver solo, sola, como quieras. La verdad que es una película que se puede disfrutar de todas formas. Exacto, y está en Netflix. Exacto, la podés ver en Netflix, lo cual te permite por ahí acceder en forma práctica y rápida. Pero antes de irnos, contanos cuál es el outfit que te han traído para esta semana. Divino el outfit que me ha dado el atelier Ellen Hansen para este programa de Enlace Internacional, como siempre, que me acompaña todos los sábados y le agradezco de corazón. Vamos de abajo para arriba porque yo quiero mostrar todo, me encanta. Tengo zapatos, lo que son las sandalias de yute, divinas. Vestido color lavanda, divino. Miren qué irregular, de lino 100%. Detalles en botones aquí en los costados, acá también arriba. Me encanta el cuello, es súper favorecedor, divino. Y miren lo que es el anillo también del atelier. Todo lo que tienen allí es divino, único, original. Y recuerden que trabaja también moda responsable, sustentable. Tiene un verdadero compromiso con el medio ambiente. Así que vayan a San Lorenzo 576, Ciudad de Mendoza, que por supuesto las van a estar esperando. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado una vez más en esta propuesta integral federal que hacemos en política internacional, tanto desde Canal Sama de San Luis, Canal Sama de San Juan, Canal 13 de San Luis, Canal 3 de San Martín y desde casa Canal Acequia. Muchísimas gracias, nos reencontramos el sábado que viene. Chau, chau.